Quiero empezar contando una historia personal. Cuando era muy joven, comencé un proyecto, una empresa. Cuando tenía unos 2 años, tuve que reunirme por primera vez fuera del país con un gran fondo de inversión. En 2 minutos, el tipo me hizo bailar al son de su música. Me encantó. De repente, entró una secretaria y dijo: «Tengo que atender una llamada». Salió de la habitación por 1 minuto y yo me quedé solo. Sentí que me hundía en la silla. Creo que nunca en mi vida me sentí tan pequeño. Pensé, ¿qué hago aquí? Este tipo se va a dar cuenta de que soy un fraude, un impostor. Sentí ganas de huir, pero aguanté. Esa situación es una de las muchas veces que me ha pasado en la vida. Siento que no estoy a la altura, no solo eso, sino que creo que los demás se van a dar cuenta de que no estoy a la altura. Síndrome del impostor es el nombre que tiene eso. Y es muy común. 2 de cada 3 personas lo experimentan con cierta frecuencia. El síndrome del impostor puede darse en muchos entornos diferentes. El miedo que aparece es el temor a que los demás se den cuenta de que somos un fraude. Por eso se llama síndrome del impostor. Uno podría pensar, ¿qué nos pasa? En el fondo somos unos fracasados, pero no como Tom Hanks, Lady Gaga o Michelle Obama. En distintos espacios, a veces en artículos de periódicos, Michelle Obama habla de sus problemas con el síndrome del impostor en sus memorias. Emma Watson y Kendrick Lamar pensaron en dejar de actuar y cantar, respectivamente. Es decir, gente realmente genial en su campo. Cuti Romero pensó en retirarse del fútbol porque en Belgrano no le iba bien y no le prestaban atención. Mira ese. Él no lo tenía. Cuti, qué chico. Abrumador. Uno ve al Cuti y nunca diría que tiene esas dudas o inseguridades. El síndrome del impostor puede ser aún más frecuente en personas que están haciendo cosas de alto rendimiento, no solo deportes. Quiero decir, ser un actor que ganó 3 Oscar, uno de la lista. Hombre, estás hecho. Bueno, sí, está bien. Pero tienes que estar a la altura, como alguien que ganó 3 porotos de soja. No puedes decir tonterías. Y saber que nadie está protegido, y saber que de repente el Cuti, o Tom Hanks, o Michelle Obama, podrían estar pasando por lo mismo que sentimos, es un poco reconfortante. Un poco liberador. Básicamente, ayuda a sobrellevar mejor lo que quiero hablar hoy. Este fenómeno muy frecuente que nos pasa a todos. Y tratando de ponerlo en una perspectiva diferente, lo primero que tienes que darte cuenta es que es una buena señal de que te está pasando. ¿Por qué no te pasaría a ti? Hay 2 situaciones en las que uno podría pensar que no te pasaría. La primera es que no tienes desafíos. Es decir, estás haciendo algo que haces sin ninguna dificultad. Estás saltando haciendo salto de altura con pértiga a nivel del suelo. En general, confías en que puedes hacer lo que tienes que hacer. Y en algún momento te ataca. Es una pena. Se darán cuenta de todo con bastante frecuencia. Obviamente, nos ataca en áreas específicas de la vida, ¿verdad? Quiero decir, tal vez eres genial con tu pareja y te pasan el trabajo allí. Eres genial en el trabajo y te sucede con tu pareja, o con cosas creativas. Puede suceder que si no te está sucediendo, es porque no te estás presentando desafíos lo suficientemente interesantes, o porque perdiste la conexión a tierra. En otras palabras, si realmente tienes un desafío y no conectas con los problemas y dificultades del desafío que tienes por delante, también es algo malo. Por lo tanto, si aparece, lo primero para mí es interpretarlo como una buena señal, es decir, tengo un desafío por delante. Y él está tratando de decirme algo. Tengo un registro de ese desafío, creo. Tener un poco de nervios, un poco de inquietud en el fondo, es una buena señal. Lo que debemos hacer como objetivo no es tratar de hacerlo desaparecer para que nunca nos suceda, sino saber qué hacer cuando nos suceda. ¿Cómo conviertes este sentimiento en una realidad? De los nervios a un aliado, a un motivador. Voy a dar un ejemplo. Doy muchas charlas y a veces antes de darlas me pongo nervioso y siempre me enfadaba con los nervios. Quiero decir, sentía que tenía que ser capaz de no ponerme nervioso. Me preocupaba el efecto que los nervios tendrían en mí, si me temblaría la voz, si se notaría que estaba nervioso. ¿Qué son esos nervios? Bueno, básicamente es el cerebro generando adrenalina.
Lo que hace la adrenalina es que aumenta tu ritmo cardíaco, te hace sudar, te hace respirar más eficientemente, envía sangre a los músculos y al cerebro. El cerebro se vuelve más alerta y el nivel de sangre aumenta para que tengas más energía. Es decir, al final del día, si lo piensas, todo está bien, la sensación es fea. El cerebro te está preparando. Los estímulos que el cerebro te lanza son espectaculares. Está haciendo todo su trabajo, está poniendo en la mejor, exactamente así que hace un tiempo empecé a hacer eso. Quiero decir, cada vez que estaba a punto de subir al escenario y sentía los nervios. Hay veces que ves a Messi muy tranquilo yendo a lanzar el primer penalti de la serie contra Francia. Yo voy a contarles uno sobre Messi. No sé si habéis notado que a veces Messi, cuando va a tirar un córner, por ejemplo, hace trucos con el balón. Ya está tranquilo con eso. Y fijaros que hasta Messi, o sea, uno lo ve desde fuera, no sabemos qué estaba pasando. Sería interesante charlar con Messi, a ver qué pensaba cuando estaba caminando, y cuán tranquilo o no estaba. Hay un estudio de la Universidad de Chicago que demuestra que los estudiantes lo hicieron. Quienes logran transformar el síndrome del impostor, este sentimiento de no estar a la altura en un motivador, para ponerle más pilas y enfocarse mejor, les va mejor que a quienes enfrentan el síndrome del impostor y se asustan y entran en la espiral del miedo, pero también les va mejor que a quienes no tienen síndrome del impostor. Mira, tomaron 3 grupos, uno con síndrome del impostor que logró usarlo como motivador, otro con síndrome del impostor que descarriló en los nervios y otro que no estaba nervioso ni nada. Los nerviosos que lograron canalizar eso como motivador fueron el grupo que mejor lo hizo en comparación con los otros 2. Esta idea se me ocurrió y dije, bien, la próxima vez que me pase, tengo que enfocarme en sentir que esto es bueno para mí. Para mí la clave está en convertirlo de un enemigo en un aliado, para usarlo como motivador. No quiero decir que no lo enfrentes cuando aparezca. Hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo por 2 razones. La primera es que es una crisis de confianza en uno mismo. Sí, es una crisis de confianza en uno mismo, y para la mayoría de las cosas, la confianza es crucial. Aunque aparezca el síndrome del impostor, y no sea necesariamente algo malo, y lo podamos interpretar como que el cuerpo nos está preparando. Tenemos que enfrentar esa falta de confianza y evitar ver el listón, mucho más alto de lo que realmente es. La segunda razón por la que es importante enfrentarlo, cuando aparece, es que te impide disfrutar de los buenos momentos. Ese día, en aquella reunión con aquel inversor, yo estaba cumpliendo un sueño, y en vez de decir qué bien estoy aquí, me sentía con ganas de salir corriendo diciendo: ¿qué coño hago yo aquí? ¿Cómo coño he llegado a este sitio? Ya estabas ahí. Obviamente, piensas que te va a ir bien en la reunión, pero estar ahí ya era un punto de llegada. Luego el camino obviamente continúa. Pero era un checkpoint, no como en los juegos de conducir, era cruzar un checkpoint, que yo nunca soñé con cruzar. Y en vez de poder disfrutarlo, estaba simplemente conectado con el peligro, con los nervios, con el malestar. Y es como... Pongamos esto en perspectiva. Estaba liderando la reunión, y yo estaba luchando por mantenerme a flote. Para que no sea obvio que estaba fuera de mi liga, mencioné algo muy importante. En una encuesta que hice, el 80% de las personas cree que las redes sociales aumentan nuestros sentimientos de inseguridad. Las redes sociales nos proponen modelos de comparación inalcanzables e irreales, lo que disminuye nuestra percepción de nuestros propios logros. Cuando tienes el síndrome del impostor, no te comparas con los demás, sino con lo que crees que los demás piensan de ti. Es como un espejo doble. Es lo que creo que los demás creen sobre mí. Hay estudios científicos que demuestran que los grupos que se comparan más con otros tienen niveles más bajos de autoestima. El síndrome del impostor ocurre con más frecuencia en mujeres que en hombres, probablemente porque nuestra sociedad minimiza injustamente las capacidades de las mujeres en ciertos campos. También es más fuerte en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Es importante promover modelos de éxito diversos y alcanzables. En una encuesta, pregunté a las personas con qué frecuencia se sentían impostoras. Sorprendentemente, también pregunté con qué frecuencia veían a otros como impostores. Esperaba que la gente dijera que no veía a los demás como impostores. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La gente tenía una visión muy crítica de los demás en cuanto a sus capacidades.
Si todos sentimos el síndrome del impostor en algún momento, ¿por qué somos tan crueles al juzgar a los demás? Podemos ayudar a otros a superar el síndrome del impostor. Ayudar a otros nos ayuda a nosotros mismos. Por ejemplo, la sinceridad de los padres primerizos revela que todos tenemos pensamientos negativos a veces. Mostrar vulnerabilidad es reconfortante y ayuda a normalizar las experiencias comunes. Hay muchas personas con ansiedad, nervios y baja autoestima, y es reconfortante saber que ahora es posible mostrarse vulnerable. La encuesta reveló que es común que las personas cercanas a nosotros nos juzguen críticamente. A veces, no sabemos lo que la otra persona está pasando internamente. La encuesta también mostró que el síndrome del impostor es más común entre las personas de 30 a 40 años. Después de los 50 años, el síndrome del impostor disminuye significativamente. Quizás en la década de los 50, las cosas se resuelven de manera diferente. Mientras que a los 40 hablamos mucho sobre la crisis de la edad, a los 50 parece que encontramos más respuestas.